Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Hace un año, una familia madrileña sufrió en sus carnes la maldición de Pietro Arcán, un asesino psicópata que dejó su rúbrica de sangre y furia en mitad de la madrugada. El crimen volvió a alertar a una opinión pública que casi siempre esconde una realidad latente y oscura, un problema oculto del que casi nadie habla, un enigma mental que regresa pegado a la sombra de la muerte. Demonios humanos, así los llaman algunos expertos en investigación policial. Siete y 7 minutos de la tarde, esto es Milenio 3, este programa, el último de esta serie de cambios. Sabéis que a partir de julio estaremos con vosotros sábados y domingos, hoy con un tema de los que a mí personalmente me impactan mucho, los enigmas y las profundidades de la mente humana. Toda esta semana Madrid, y yo creo que toda España, ha estado consternada con las informaciones sobre ese demonio humano, Pietro Arcán. Solamente la punta de un iceberg. Hoy vamos a descubrir qué motiva a estos seres, por qué matan, siendo conscientes del mal que hacen, cuál es el enigma de lo que el FBI llama asesinos organizados en serie. Y vamos a hacerlo con el mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, vuestro amigo Iker Jiménez y, como siempre, lugartenientes de lujo Jorge Martínez, José Antonio Hernández, a los mandos de la nave del misterio. Dicen que la ciencia fue la que de un plumazo borró las creencias en la antigüedad existentes de que estos personajes, estos psicópatas, psico-killers, asesinos organizados, como queréis llamarles, eran títeres del demonio. Hay tratados hasta el siglo XVII y XVIII que hablan de cómo el maligno gobernaba la mente y los actos de estas personas. Y es la ciencia, la primitivísima ciencia forense, la que empieza a decir que no, que hay una especie de cóctel explosivo de elementos biológicos, de elementos mentales, incluso ambientales. Ahora, incluso en pleno siglo XXI, se habla de la posibilidad de algún que otro virus. Algo que transforma completamente la mente, algo que hace que de dentro de nosotros salga una especie de Caín que no respeta a nada y a nadie. E incluso hay personas, algunos asesinos como Villalón en España, que pidió por favor, después de varias muertes realizadas de una forma fría y sanguinaria, que le encarcelaran de por vida, porque sabía que en el momento de salir en libertad iba a volver a actuar con su cuchillo. Dicen forenses que iban a estar aquí, como José Antonio García Andrade, que la marca de Caín persiste con sus demonios en todos nosotros. No sabemos qué ocurre en algunas mentes, si son defectos de la corteza cerebral, si son traumas de la niñez. ¿Por qué algunas personas, como dicen algunos especialistas que vamos a tener aquí, se convierten en eso, en casi replicantes del demonio? Personas que dicen que seguirían matando hasta que alguien los mate a ellos. Vamos a penetrar y vamos a conocer algunos de los casos más intrigantes. Como decía, hemos creado el equipo de Milenio 3 este programa porque la semana ha estado marcada. Siempre parece que es una realidad oculta, que nunca emerge, que nunca sale, marginal, pero de repente, como la daga de un cuchillo, rompe todas las páginas de los periódicos. Esa cara, esa mirada diabólica, esa mirada fría de Pietro Arcán ha vuelto a ser primera plana. Marta González Novo, nuestra compañera de informativos, nos recuerda en esta crónica quién es este hombre y cuál es su siniestro pasaje de sangre y terror. Acaban de cumplirse 2 años. La madrugada del miércoles 20 de junio de 2001, el moldavo Pietro Arcán, entonces de 23 años, 1,85 de estatura y una gélida mirada de ojos verdes, asaltó el chalet del abogado Arturo Castillo.
La fatalidad hizo que precisamente esa noche la familia se olvidase de accionar el complejo sistema de alarma que protegía la vivienda. Arkan se coló por una ventana. Llevaba un machete de 15 centímetros de hoja y un revólver repleto de munición. En poco más de 20 minutos, el moldavo convirtió la casa de los Castillo Sierra en una auténtica carnicería. Asesinó al abogado, a su mujer, dio un balazo, le atravesó el abdomen y también agredió a las hijas de 15 y 17 años del matrimonio. Mientras el primer coche patrulla que llegó, alertado por la esposa de Arturo Castillo, no logró detectar ninguna anormalidad. Entre tanto, Arkan le dio tiempo a terminar su trabajo presa de lo que los forenses llaman furia homicida. Entró en una espiral de violencia sin límites. Determinantes esta semana han sido los informes de las psicólogas. Aseguran que Pietro Arkan responde al patrón de personalidad psicótica, algo que para una de las psicólogas de este caso, Blanca Vázquez, no significa que Arkan sufra trastornos de conducta. La persona tiene sus capacidades mentales completamente conservadas, sabe perfectamente lo que hace, puede evitar hacerlo, de ahí que pueda planificar los crímenes. Aunque saben lo que hace, dicen los expertos que se trata de un problema afectivo. No siente lo que hace y esa es potencia su superioridad, que puede hacer lo que hace sin el sentimiento de culpa, remordimiento, etcétera, que tendría una persona que no tuviera ese trastorno de personalidad. De ahí la gran peligrosidad del psicópata. El psicópata, esa palabra que tanto asusta y que tanto desconocemos. Se dice, o las frías estadísticas indican, que hay 820.000 españoles, con esos que nos cruzamos por la calle, con los que convivimos, quizá nosotros mismos sin saberlo, que padecen algún grado de psicopatía. Por supuesto que no todos los psicópatas son asesinos, ni al revés. Sin embargo, sí se están trazando alguna serie de paralelismos. Se habla de un fenómeno global, un fenómeno que, bueno, afecta igual a sociedades desfavorecidas como a sociedades opulentas. Incluso se pensaba que era un fenómeno típico del capitalismo, hasta que en la antigua Unión Soviética, con la perestroika, empezaron a surgir historias terribles, historias de caníbales, de asesinos de niños, historias que no pudieron ser ocultadas por más tiempo. Hoy vamos a intentar charlar, aprender, debatir, uniendo la investigación policial, el periodismo de sucesos y la ciencia forense. Manuel Marlasca es un gran periodista de investigación, trabaja en la revista Interview y junto con su compañero Luis Rendueles ha hecho un magnífico libro, Así son, así matan, y ha diseccionado la vida de algunos asesinos psicópatas españoles. Tuvieron también la fortuna de seguir investigando sobre Pietro Arkan y encontraron una clave que poca gente conocía, algo que identifica este tipo de demonios humanos. Aquella noche de infierno en la casa del abogado Castillo no fue la primera. Había un rastro cruento que venía desde la Europa del Este. Pietro Arkan aquí se dio a conocer como el asesino del abogado de Arturo Castillo, pero poco después supimos que él en Rumanía, que es un país en el que pasó bastantes años, y en Rumanía, las navidades inmediatamente anteriores al asesinato de Arturo Castillo, él estuvo allí, fue a casa de un mafioso local que se dedicaba sobre todo a la falsificación de pasaportes para los emigrantes que querían salir hacia Europa Occidental, y entró con un cómplice en su casa y él asesinó a golpes a un señor que se llamaba Marius George y lo mató pues a martillazos con una especie de porra que sirve para desnucar a los peces grandes. Allí lo mató en presencia de su mujer, a la que dejó gravemente herida, y se volvió a España a seguir con su carrera delictiva, que es lo único que ha hecho aquí y allí por donde ha pasado. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Catedrático de psiquiatría forense, autor de innumerables libros, dicen que el más prestigioso forense español, unos cuantos miles de autopsias a sus espaldas, investigando en casos terroríficos. José Antonio García Andrade, buen amigo de este programa, nos hablaba cómo eran tratados estos sujetos en la no tan lejana antigüedad. Se les demoniado, satanizado, incluso inicialmente en Inglaterra se les empezó a llamar locos morales, y entonces fue un poco más tarde, ya en el siglo XIX, cuando empezamos a hablar de psicópatas. Los llevaban a la hoguera, luego muchas veces los ejecutaban de las formas más crueles, increíblemente, y bueno, todavía en muchos países se sigue aplicando la pena de muerte. Y le preguntábamos a don José Antonio García Andrade si él se había encontrado con muchos cara a cara,
La respuesta es afirmativa. ¿Qué es lo primero que llama la atención de estos seres? ¿Cómo podemos distinguirlos para quizá poder evitarlos? ¿Qué es lo que se nos queda grabado de su mirada? Tienen una personalidad disarmónica, mal estructurada, tienen un ego prepotente, invasivo, tienen una escasa resonancia emocional y afectiva, son enormemente fríos, son, como dicen algunos clásicos, capaces de andar sobre cadáveres sin inmutarse. Capaces de caminar por encima de cadáveres y no inmutarse. Una frase que creo que define perfectamente la mentalidad extraña, no sabemos si enfermedad o no, de estos seres. Carmen Porter, buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Un tema de los crudos, de plena actualidad. Queremos conocer más porque una noticia nos ha vuelto a sobresaltar. Y la misión de este equipo de periodistas y investigadores es eso, indagar. Hemos encontrado historias que brevemente nos vas a resumir, sorprendentes. Fenómeno global, da igual la cultura, da igual el dinero, da igual incluso los condicionantes al parecer ambientales, porque este fenómeno ocurre desde siempre y en cualquier religión, costumbre o comunidad humana. Hay algunos casos, sombras pinceladas terribles, ¿no, Carmen? Hay algunos casos que son auténticos demonios humanos, como el de Anatoly Onkoprienko, alias Terminator. Nacido en Ucrania, mató a 52 personas, 10 de sus víctimas fueron niños. Cuando las ejecutaba seguía un ritual, elegía casas aisladas, mataba a los hombres con un fusil y a las mujeres y niños con un cuchillo, un hacha o un martillo. También dentro de estos demonios entra Nikolai Dumont-Galiev, un caníbal soviético al que se le probaron 7 muertes, aunque él siempre aseguró haber cometido más de 100. Otro detalle importante que ahora descubriremos con nuestros investigadores: parece que solo se les puede probar algunas muertes y sigue habiendo un sinfín, una auténtica cantidad impresionante de casos sin resolver a los que los policías, investigadores, periodistas intentan trazar nexos de conexión. Muchos de ellos, incluso en ese ego enfermizo que nos decía el doctor Andrade, se implican casos que incluso a veces no han hecho. Thierry Paulin, conocido como el monstruo de Montmartre, se vestía de mujer, llevaba el pelo teñido de rubio platino y confesó haber matado a 21 ancianas acuchillándolas, obligándolas a beber sosa cáustica o asfixiándolas con una bolsa de plástico en la cabeza. Anatoly Golovkin, sádico sexual, que fue condenado a muerte por el asesinato de 11 adolescentes a los que cortaba los testículos. En esas estadísticas, 820.000 afectados en diversos grados de psicopatía solo en nuestro país. Se incluyen ancianos, niños, mujeres, hombres. Es un enigma al que la psiquiatría debe hacer frente. No sabe cómo hacerlo exactamente. Lo estudia, lo indaga, pero desde luego parece que ni las causas ni, lo que es peor, el remedio están claras. Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, confesó ante la policía ser el autor del asesinato de 310 niñas. Estrangulaba a sus víctimas mientras las violaba. Luis Alfredo Garavito confesó haber torturado, violado y matado a 140 niños de entre 6 y 16 años. Marcaba el cuerpo de sus víctimas con largas líneas que dibujaba sobre sus troncos. Líneas, símbolos, detalles. Sabremos hoy por qué el FBI y algunos investigadores hablan también de asesinos visionarios. Las voces les obligan. Algunos parece que tienen una misión casi divina o infernal. Harold Frederick Shipman, más conocido como el Doctor Muerte. Se le atribuyeron los asesinatos de 236 pacientes a lo largo de 23 años de ejercicio profesional. El médico mataba a sus víctimas cuando las visitaba en sus casas con altas dosis de morfina. Ahmad Surayi estranguló 42 mujeres con un cable eléctrico, bebía su saliva, desnudaba los cadáveres y los enterraba en círculo, con la cabeza apuntando hacia su domicilio. Todo ello con la creencia de que así se convertiría en Duncan, un sanador místico. Kaved Ikal confesó haber asesinado a 100 niños después de violarlos. Para deshacerse de sus cuerpos los introducía en bidones de ácido. Y por último, José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el asesino de ancianas, mató al menos a 16 mujeres mayores en Santander. Fue condenado a 440 años de cárcel, pero no los cumplió. Fue asesinado por varios de sus compañeros de prisión en Tropas, la prisión salmantina, en octubre del año pasado. Una alineación terrible, un equipo de fútbol demoníaco, sin duda alguna. Una serie de personas, solo la punta, digo, de un iceberg, que sigue presente desde hace muchos años.
y a los que la policía, la ciencia, la medicina intenta poner coto. Vamos a profundizar mucho más en esta hora de Milenio 3 especial. Aquí en el estudio 1, aunque sea de día en penumbra, lógico con este tema, tenemos a un buen amigo, compañero de este programa, que siempre que hablamos de asuntos policiales, criminalística, es un poco nuestro libro, nuestro consejero. Él ha realizado un libro junto a Carlos Verbel, él es Salvador Ortega, muchos seguro que ya lo sabéis, un libro llamado Psicópatas Criminales, los más importantes asesinos en serie españoles. Es un libro excepcional, donde se pueden extraer muchas conclusiones y mucha sabiduría. Parece que el conocimiento es la única forma de enfrentarnos o de evitar algún tipo de personajes. Lo ha editado la esfera de los libros Psicópatas Criminales. Salvador Ortega, uno de los pioneros de la Policía Científica Española, diplomado en Ciencias Forenses por la Universidad de Sevilla. Don Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Se le pone a uno la carne de gallina a pesar de tantos años persiguiendo y atrapando este tipo de personas, ¿no? Oír esta lista, por ejemplo. Sí, ahí falta quizás el más importante español, que es mi propio estigma, ¿no? Que es Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que nos confesó 48 crímenes y se le pudieron probar en 8 y 2 en tentativa. Y que tú pudiste atrapar, porque si no, vamos a hablar luego del arropiero, pero es solo un detalle para comprender esta problemática, este misterio, este enigma. En el fondo es la mente humana. Nadie sabe a día de hoy, y uno se queda frío comprobándolo en los documentos y en los libros, porque alguna gente se transforma en otro yo y empieza a matar. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que ya murió en libertad, vagabundo, ¿habría seguido matando si tú no llegas a atraparlo, Salvador? Posiblemente. El Manuel Delgado Villegas fue una problemática incluso en su propio estudio, porque fue la primera vez que se descubre en España un problema cromosomático, que era precisamente el aparecimiento de una doble Y en el cromosoma del sexo. Se le tipificó del supermacho, cuando en realidad luego después las siguientes investigaciones nos han demostrado que no tenía nada que ver con eso. Yo creo que eso apartó un poco la investigación científica que se hacía sobre él, y hubo varias clasificaciones. En principio lo declararon como psicótico, parece ser que había varios signos, incluso se le llegó a decir que era un subnormal un rayano muy cercano a la oligofrenia, y nosotros en nuestro contacto con él durante 3 años, que tuvimos que convivir cara a cara y muy unidos, lo que sí pudimos demostrar... 3 años de investigación junto a él, que se dice pronto, ¿no? 3 años de investigación duró el tema, y porque se cortó, porque en aquel momento la administración pues funcionaba de distinta forma, y normalmente quedaron algunos temas pendientes en Francia de solucionar, o al menos de poder seguir investigando, que no pudimos llegar a terminar. Ahora vamos a hablar del arropiero, después de ir al principio quizá en España de ese tipo de casos, pero Salvador, una cosa muy brevemente. Si viéramos al arropiero en una calle, en una plaza, en un campo, sería una persona normal. No podríamos distinguirla, no habría nada que nos alertase, ¿no? Yo puedo decirte, la primera impresión que causaba era de risa, porque el hombre tenía un bigotito así muy parecido al de Cantinflas, y era disléxico, tenía falta de formación absoluta, y por lo tanto el primer contacto que mantenías con él era alguien que tartamudeaba al empezar a hablar y que confundía ciertas palabras, ¿no? Entonces, pues ese aspecto físico que tenía, aunque era un tipo atlético, no muy alto, pero bastante fuerte, y la forma de hablar que tenía, vendía arropías por la calle porque su padre le dejó este tipo de medio de buscarse la vida, y hubiera sido de risa. Nadie, o sea, se hubieran reído de él si inician una conversación con él. Una risa de muerte. Dicen los especialistas, como Salvador Ortega, que hubo un hombre que fue el primero, quizás, que fue nominado, vamos a llamarlo así, el triste honor de asesino psicópata en España. Seguro que muchos jóvenes, quizá gran parte de la audiencia de Milenio 3 no lo conozca. La historia es apasionante y terrible al mismo tiempo. Era una época muy concreta, una época de bastante grisura general. Los periódicos apenas informaban de esto, hasta que toda la prensa se hizo eco de, en pleno corazón de Madrid, junto al Retiro, un cuádruple crimen lleno de maldad. Y además, el protagonista, un hombre, vamos a llamarlo así, que no era ningún marginal, era alguien de la alta sociedad. Es la historia de Jarabo, escuchad muy atentamente. Nombre: José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, alias Jarabo. Lugar de actuación: Madrid. Nacido en 1923. Profesión: sin oficio, señorito rico y vividor. Estado civil: divorciado. Estatus: fallecido. Número de víctimas: 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas embarazada. Periodo de actuación:
19 de julio de 1958. Modus operandi. Mataba de un tiro en la nuca. Un verano de ventanas abiertas, como ahora mismo, de mucho calor, y de repente unos disparos, unas cuchilladas. Algo ocurrió en plena Alma de Madrid. Investigó el asunto profundamente otro compañero y amigo, Francisco Pérez Avellán, periodista de sucesos, que siguió la historia para hacer un viejo libro maravilloso, Jarabo 1958. Él le llamó un criminal que marcó una época. El primer nominado, decimos de nuevo, como psicópata criminal en España. El último agarrotado por causar crímenes contra los semejantes. Francisco Pérez Avellán, en un alarde de síntesis, nos cuenta qué hizo este hombre. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris es el primer psicópata oficialmente reconocido en la historia criminal española. Es el último ejecutado en el Garrote Vil por la jurisdicción ordinaria en España. Todo el mundo se conmovió, todos los periódicos le dedicaron grandes espacios, no se hablaba de otra cosa, aunque suene atópico. Había enormes colas para entrar en la Audiencia Provincial de Madrid y poder contemplar el juicio a Jarabo. Jarabo era una persona que enamoraba a todas las mujeres. Se dice, la leyenda lo dice, que estaba excepcionalmente dotado, que tenía una virilidad fuera de lo común, de tal forma que todas las mujeres caían rendidas a sus pies. Jarabo era una persona que se dedicaba sobre todo a disfrutar, a vivir la vida. Entraba en un hotel, por ejemplo el Hotel Emperador, invitaba a todo el mundo que estaba en la barra, en la cafetería, o subía a la piscina y hacía traer refrescos para todos. Gastaba sin cuento hasta que se quedaba sin dinero, y entonces su problema era volver otra vez a reunir el suficiente dinero para seguir disfrutando la noche de Madrid sin límite de ninguna clase. Por esto mató a 4 personas, una de ellas estaba embarazada, y esto quizá fue lo que le llevó sin ninguna duda a la condena de muerte. 4 condenas de muerte, y fue finalmente ejecutado en 1959. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Tumba sin nombre, nuestra última creación. Precisamente queremos además invitaros el día 9, Carmen, ¿verdad? Ahora lo vas a contar tú, a la presentación a todos los amigos de Milenio 3. Tenemos muchas más cosas, hacemos un pequeño impasse, estábamos metidos de lleno con Jarabo, pero sabéis que siempre, más o menos a la mitad de cada programa, recordamos nuestra segunda edición. Esa es la inamovible, la de 3 a 4. Carmen, ¿qué vamos a tener? Ante todo, anunciar, Iker, esa próxima presentación el día 9 de julio, miércoles, para todos los amigos oyentes que se quieran acercar. Tumba sin nombre, de Iker Jiménez y de Luis Mariano Fernández. El evento tendrá lugar en la Casa de Cantabria, que está en la calle Pío Baroja sin número, esquina Menéndez Pelayo, justo al lado del Parque del Retiro. La hora a las 8 de la tarde, Iker. Allí os esperamos ver a todos y daros un fuerte abrazo. Y ahí estará nuestro compañero y amigo Salvador Ortega, que tiene mucho que ver con esta investigación. Y esta noche, Iker, de 3 a 4 de la madrugada, como siempre, nos iremos hasta Salamanca, de la mano de nuestro corresponsal Gonzalo Pérez Sarror, que nos hablará sobre el último caso OVNI que se ha producido en España. Fue en la madrugada del día 11 de junio, y también, además de Salamanca, se pudo observar en Valladolid, Burgos y Vitoria. Y como siempre, Iker, nuestras secciones de madrugada, los viajes de Carlos Barroso, las leyendas urbanas, las conspiraciones y las noticias más misteriosas. Todo ello en Milenio 3. Es el menú de 3 a 4, la segunda edición de Milenio 3. Os esperamos. Estábamos con Jarabo, ese nombre tan largo que comentaba Paco Pérez Avellán, nuestro amigo, una persona de élite, o al parecer por lo menos que manejaba mucho dinero, y que de repente se vuelve loco, ocurre algo, realiza un acto que, como nos sorprende, ¿no? Como ha ocurrido con Pietro Arcan. Las personas normales, entre comillas, nos preguntamos cómo el ser humano es capaz de algunas cosas, cómo surge ese demonio que parece que algunos, o quizá todos, no lo sabemos, llevamos ahí oculto en lo más profundo de nuestra mente. Salvador Ortega, además, viene prácticamente hace unos días de una reunión importantísima
una especie de jornadas de investigación y de trabajo del Centro de Investigación de Lucha contra la Violencia, realizadas en Valencia. Digámoslo así, para que nos entienda todo el mundo, Salvador, los máximos expertos a nivel europeo de estas historias os habéis juntado para intentar avanzar el conocimiento de personajes como Jarabo. Sí, ¿A qué conclusiones ha llegado? Ha sido una exposición durante 3 días de todo lo que representa los avances y clasificaciones y técnicas más modernas, e incluso programas que se han modificado, que se han complementado, programas informáticos para poder investigar todo el tema de los asesinos en serie o asesinos múltiples, porque yo oyo mucho de esta traducción que a veces no es suficientemente acertada. Yo utilizo más el de asesino múltiple que más que asesino en serie, porque a pesar de que las clasificaciones empezaron por declararlos organizados y no organizados, luego después nos fuimos apartando hacia psicópatas y psicóticos, según había una enfermedad, se añade luego después también aquello que no es organizado ni desorganizado podía ser mixto. En definitiva, la práctica... Un mundo laberíntico, ¿no, Salvador? Sí, es bastante complicado. Es algo que se deriva de la cultura anglosajona, esa yo diría manía entre comillas, ¿no? Porque naturalmente las respuestas y conclusiones de todos los estudios terminan en clasificaciones y en algo que nos pueda servir mucho más a la mano y para la práctica. Y estas clasificaciones pues se meten en errores, porque un asesino en serie o un asesino múltiple, cuando está acostumbrado a asesinar de una forma y mantiene esa línea de metodología para poder cometer sus crímenes, de escoger lugares o no escogerlos, o escoger víctimas o no escogerlos, el día que se encuentra a una víctima completamente distinta, pero que es propicia a lo que él quiere hacer y no tiene encima los útiles con los que mata, porque los ha dejado a lo mejor en cualquier sitio, no los portaba en aquel momento, mata igualmente, pero utilizando otra técnica y utilizando otros útiles. Por lo tanto, de esto hay que siempre someterlo entre comillas y ir detallándose paso a paso, porque nos podía apartar de la línea esa de decir que el asesino es en serie, más concreto es asesinos múltiples. Asesinos múltiples. Salvador Ortega Mayén, tú que te las has visto con algunos de ellos a lo largo de muchos años en tu experiencia de investigación policial, yo he escuchado y te he leído en este libro, en Psicópatas Criminales incluso, que en ese tipo de reuniones se toman medidas, se intenta especular. Hay una que me ha sorprendido mucho y que seguro que a la gente de Milenio 3 le va a dejar alucinado. Se está pensando incluso hacer chips, digámoslo así, como chips los que tienen algunos animales, para intentar impedir... Bueno, en realidad eso sería ¿Es ciencia ficción o no es ciencia ficción? Es ciencia ficción por el momento. En realidad lo que se conoce de todo este tema en cuanto a la causa que puede producir esta anomalía de conducta, porque en definitiva se ha abandonado ya desde hace mucho tiempo la terminología de psicópatas, ¿no? Se volvió incluso un poco a personas con unas deficiencias de conducta o con un tratamiento conductual completamente anómalo, ¿no? Y yo creo que es mucho más acertado que psicopatías, porque la psicopatía nos induce a pensar en el loco, y no estas personas no son locos en absoluto. Esa es la diferencia entre psicópata y psicótico. El psicótico sí es un enfermo mental, mientras que el psicópata no lo es, ¿no? Pero se llega incluso a desvirtuar la propia acción, y cuando no conocemos nada, pues no sabemos cómo puede reaccionar. O sea, del funcionamiento del cerebro no se conoce nada en absoluto. Las últimas investigaciones mucho más directas que se han hecho estaban pues que hay anomalías que se han encontrado en asesinos en cuanto al lóbulo frontal. Parece ser que ahí existe unos cortocircuitos, para que lo pueda entender la gente, dentro de la ramificación de señalización del cerebro, y que estos cortocircuitos pueden naturalmente inducir a que se llegue a descubrir una mayor violencia y se llegue a practicar una mayor violencia en el individuo. Pero por ejemplo, Salvador, una cosa importante, cuando uno viaja en la historia y se encuentra este Jarabo, se imagina un hombre, tenemos su fotografía aquí delante en tu propio libro, un hombre con bigote, un hombre atildado, bien vestido, y nos lo imaginamos yendo por la calle López de Rueda, junto al Retiro, entrando en una casa, llamando con la uña, abriendo las puertas con los codos, es decir, sabiendo perfectamente de lo que hace. Y qué trágico, porque va aniquilando a la sirvienta primero de una cuchillada. El hombre de la casa llega después, era un prestamista que al parecer tenía una especie de deudas con él. Imagínate lo que es entrar en casa, el hombre ve que no está la criada, abre con sus llaves, y Jarabo le espera en el baño, donde le pega un tiro. Jarabo después espera a la señora de la casa, y de señora de la casa se encuentra un hombre bien vestido, que se limpia disimuladamente la sangre de la manga y que dice ser inspector de Hacienda. No la cree, se va hacia el cuarto, Jarabo la persigue y le pega otro tiro. Pero lo más asombroso, Salvador,
es que ese hombre que actúa con esa frialdad, que luego dejará pruebas para engañar a la policía, incluso pasa la noche con esos cadáveres ahí solo. Sí, a la espera del marido que tenía que volver. Detrás de la historia de Jarabo lo que no es implícito para poder pensar que podía tratarse de algún crimen pasional, etcétera, etcétera. No, es que hay una historia de amor. Hay una historia de amor. Jarabo comete esto porque la deuda que mantenía ese prestamista con Jarabo era que él le había dejado unas joyas en prenda para que, a cambio de dinero, claro está, para poder seguir viviendo, como bien dice y explica nuestro amigo Pérez Avellán, que para seguir continuando en la vida de Madrid. Esta mujer le reclama sus joyas porque era una mujer casada, pero no se las reclama para que se las devuelva, sino porque tenía un problema de justificación con su propio marido de dónde estaban esas joyas. Entonces Jarabo se reviste de esa caballerosidad que tienen algunas de estas personas que están acostumbrados a estar con mujeres, y con un malentendido o un honor malentendido va a buscar esas joyas. Entonces, a toda costa. A toda costa. Parece ser que lo engañan y le dan largas varias veces. El prestamista que fue a buscar y su socio que también mató, o estuvo a punto de matar. Luego después el Jarabo, para buscar estas joyas, va a esperar a este individuo a su domicilio. Se encuentra con la criada y a la criada la mata. Al poco tiempo de la señora, y la señora la mata también. Ahí fue donde precisamente el tema se exacerbó y se salió de madre, pues podemos decir, porque esta mujer estaba embarazada. Y claro, aquello fue un clamor público en aquel momento. Pero efectivamente, llevas toda la razón del mundo. Te voy a decir que mientras mantuvo y estuvo esperando con los cadáveres dentro, que pudo modificar incluso toda la escena del crimen, esto que es muy propio de un psicópata organizado, de un asesino múltiple organizado, y esperando que llegara el marido, se puso a beber copas de anís porque no tenía otra bebida. Eso es. La frialdad de los criminales. Además, cuando ve que no llega, sale de la casa, cierra la casa, había cogido la llave, y se va a buscarlo a la oficina de préstamos que tenían estos dos. Y allí lo espera. Hasta matarlo. Eso Jarabo, una historia terrible. Parece que cualquier ser humano, aunque tuviera un problema con los prestamistas, aunque fuera muy mujeriego, al final cuando, decidiría hacer otra cosa, se iría a su casa, protestaría. Pero si uno es un psicópata criminal, le sale ese otro yo, el chip se rompe, el chip interno, esas ramificaciones que no conocemos, ese mundo absolutamente oscuro en partes que es el cerebro, y de repente surge ese monstruo. Es lo que pasó a Jarabo, y acabó su vida delante del garrote vil, delante del cadalso, siendo el último ajusticiado por crímenes en España. Lo más asombroso, Salvador, es que Jarabo fue solamente uno. Hay personajes dignos de una película de terror. Le preguntábamos al forense, don José Antonio García Andrade, él personalmente cuál había sido, el personaje que más le había impactado, más le había dejado frío, a pesar de su escepticismo lógico y la barrera que pone como estudioso de estos temas. Hay personas que te llegan muy adentro. Y nos confesaba lo siguiente el doctor Andrade. El caso que más me impactó fue el asesino de Nacional de Santander. No porque me amenazase, que me amenazó de muerte, no por eso, sino por la falta de arrepentimiento. Él mató, que se sepa, a 16 ancianas, posiblemente debió de matar a alguna más. Él estudió en un psiquiátrico penitenciario, y la verdad es que el personaje era un personaje de una crueldad, de una desafectividad extraordinaria, que incluso no es que llegase a amenazarme a mí, pero llegó a amenazar de muerte incluso a su madre. Llegó desorganizados como el Arropiero, que es otro ejemplar verdaderamente terrible y patético de nuestra historia criminal, de nuestra criminología, y de que era conocido también como el asesino, el estrangulador del puerto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 8 menos 20 de la tarde, sabéis que este es nuestro especial antes del nuevo horario de verano, sábados y domingos a las 10, y por supuesto siempre los domingos de 3 a 4. Sabéis también que hay una vía de conexión con nosotros, con este equipo de periodistas, de investigadores, que intenta simplemente, adentrarse por mundos que habitualmente pasan desapercibidos y que creemos que son tremendamente interesantes. Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Esta noche, por supuesto, daremos cuenta de vuestras críticas, alabanzas, consultas, indagaciones, lo que queráis. Mencionaba el doctor Andrade al Arropiero, imagen triste de la España negra. Lo llamaba asesino desorganizado, una persona que tiene el triste honor de ser, parece ser, el que más víctimas ha causado. Todo empezó con un puñado de crímenes que parece que no tenían ningún tipo de nexo en común, una dificultad extrema para la policía. ¿Cómo
unirlos, cómo saber que era solo una persona. Una investigación apasionante que vamos a recordar brevemente con Salvador Ortega, porque él fue el protagonista de esa historia. Una auténtica película de policías y asesinos, de persecuciones, de intentar jugar con sus propias armas, intentar hacer trucos psicológicos. Hacer confesar a una de estas personas no debe ser nada fácil. Antes de recordar qué ocurrió, hablamos de final de los 60, principios de los 70 en este país. Vamos a conocer en este breve informe de Carlos Barroso quién fue este arropiero. Nombre: Manuel Delgado Villegas, alias El Arropiero. Lugar de actuación: España, Francia e Italia. Nacido en 1943. Profesión: sin oficio conocido, y en sus últimos días en libertad. Vendedor de dulces de arrope. Estado civil: soltero. Estatus: fallecido. Número de víctimas: 48 asesinatos confesados, 7 probados y 2 en grado de frustración. Periodo de actuación desde 1964 hasta 1971. Modus operandi: estrangulación, sofocación y golpes mortales. El arropiero, Manuel Delgado Villegas. Este hombre, decíamos antes, que hubiera seguido matando. Tenía un golpe especial que aprendió en la Legión, ¿no, Salvador? El golpe de la muerte. Sí, ese golpe, efectivamente, él huyendo de uno de los crímenes que había cometido. Esto lo supimos después. Cuando digo después fue al cabo de 2 años. Este hombre se alista a la Legión. Y en la Legión, cosa rara, porque además era en aquella época pues el lugar donde algunos delincuentes trataban de huir y centrarse para que la policía no los detectara y demás, ¿no? Pues de la Legión, Manuel Delgado Villegas fue expulsado por peligroso. O sea, para que veas qué clase de tipo era. Y allí, naturalmente, una de las cosas que en los 7 meses que estuvo aprendió fue un poco de artes marciales. Y uno de los golpes que daba era el golpe en el revés de la mano, y empujando todo su cuerpo hacia él, lo daba perfectamente. De hecho, uno de esos golpes es lo que produce la muerte del primer crimen que cometió en el puerto de Santa María. ¿En la garganta, en la tráquea? Sí, dio un golpe en la tráquea, rompió el ioides y el individuo cayó al río Guadalete, cayó naturalmente pues muerto. ¿Y tú como policía estabas entonces en el puerto de Santa María? Sí, yo estaba en aquella época, sí. ¿Y os encontréis con diversos crímenes sin resolver o es primero la investigación y el atrapar a una persona que poco a poco os va a vosotros desgranando otras historias? Nosotros nos encontramos, estábamos investigando el cadáver que aparece de este chico y en el momento de la autopsia, según la ley, en aquel momento todos los cadáveres que aparecían en las orillas del mar, muy cerca en ríos y tal, pues pertenecían a la dotación administrativa de la Comandancia de Marina. Y entonces pues pasó a hacer la autopsia aquel día, pues el médico de Marina que estaba de guardia. Era un médico militar y llegó a hacer la autopsia, y cuando pues el hombre fue a hacer una autopsia la normal y ya estaba a punto de cerrar y concluir que había sido muerte por inmersión, de darlo como ahogado, cuando yo dije, vamos a ver, yo veo aquí cosas que no son claras. A esto yo lo agradezco naturalmente mis conocimientos de medicina, para haber estudiado medicina, y le dije que no lo veía muy claro. Durante la época que yo estudié medicina, para poder aprobar anatomía patológica, yo tuve que hacer muchísimas autopsias, porque entonces era distinto a como se estudiaba hoy. Y esas prácticas fueron las que naturalmente me hicieron ver que aquello no era normal. El médico, con toda lealtad y todo honor, dijo, mire usted, yo soy un médico de medicina general, yo no soy un forense, y por lo tanto yo he hecho lo que conozco de autopsias y lo que conozco de tal, y mi conclusión es esta. Le propusimos entonces, y no se molestaba mucho, de que viniera un forense, aunque solo fuera a ayudarnos, ¿no? Él aceptó muy amablemente, y fue la primera vez que nosotros pues tuvimos contacto con don Luis Frontena, que estaba entonces en el puerto, aunque aún no era forense oficial, sí conocíamos pues que este hombre era un superdotado en medicina legal, y nos hizo una autopsia de las de libro, de la verdad, de las de libro, y descubrió que efectivamente pues el ioide estaba, una de las asas del ioide estaba rota, y justo por un golpe que nos coincidía luego después con la descripción que nos hacía Delgado Villegas de ese golpe famoso de la muerte. ¿Y cómo fue el primer encuentro con ese hombre, Salvador, cara a cara? Con el Delgado Villegas, pues fue muy simpático, porque nosotros andábamos detrás de una desaparición. Fue una chica que era
pues también era una deficiente mental, pero que era bastante agradable físicamente, estaba bien, y ella tenía pues la manía de montarse con los camioneros y perderse con los camioneros. Parece ser que se ganaba sus perritas así, ¿no? Y el hermano denunció la desaparición de esta chica, y la dimos, pues le dijimos: no te preocupes, que va a aparecer, que otras veces se ha hecho marchar con camioneros y demás. No obstante, sí iniciamos una serie de pesquisas alrededor de ventas y demás de los pueblos donde los camioneros solían parar para reunirse, y ninguno de ellos lo había visto, ¿no? A la tercera o cuarta vez que ya este hombre vino, el hermano, porque también era deficiente mental, nos dice que su hermana tenía un novio y que ese novio pues la había matado. Y un policía municipal, de esto yo lo tenía un poco oculto en la memoria, pero el otro día, precisamente hablando con uno de los que intervino conmigo muy directamente en esto, que no hemos vuelto a ver al cabo de muchísimos años, me recordaba que efectivamente un policía municipal de los viejos de Puerto Santa María vino a contarnos que ese posible novio, que podía, a ver si era el que le estaba dando un guantazo el otro día a esta chica por una de las calles del puerto. Entonces fue cuando lo hicimos venir, lo llamamos, pero nos pareció, eso era la primera impresión, era de risa, ¿no? Nos pareció un individuo incapaz de hacerle daño a nadie, pues una persona asustadiza, una persona muy quebrada moralmente. En el momento en que te acercabas a él y le preguntabas, pues el hombre estaba como que no sabía lo que le estaban preguntando, o sea, nos desbordó por completo, ¿no? Y como no teníamos ninguna prueba, le dijimos que se marchara a su casa, pero que lo íbamos a tener muy de cerca. Menos mal que el muy de cerca duró poco tiempo, porque efectivamente lo volvimos a traer otra vez, y entonces le empezamos ya a preguntar más concretamente, que nos dijera dónde había estado los días de desaparición de Antonia. ¿Y cuál es la pista, Salvador, que te hace a ti saber que hay un criminal? ¿Cuál es el momento en que él se derrumba? ¿Cómo le pillas, hablando así a nivel coloquial? Pues fue providencial, pues porque yo le pregunté, él dijo que había estado viendo una película en un cine, en el cine moderno, y así como que no quiere la cosa, metió mano en el bolsillo, hurgando así en el bolsillo, y sacó pues unas entradas de cine cortadas, una entrada. Dice: mire usted, está en la entrada del cine. ¿Y qué película viste? Pues vi 2 películas de vaqueros y no sé cuánto y tal, y me empecé a contar las películas. O sea que era verdad que había visto esas películas, ¿no? Estábamos ante aquello que hacíamos, y era verdad que nos estaba diciendo aquello. Se me ocurrió llamar al cine, porque el propietario del cine era amigo mío, y le dije: oye, tal día, ¿qué película fue que las que pusieron? Y se había equivocado el señor Villegas, porque eran películas de guerra. Ahí empezaba, con una historia en un cine de Puerto de Santa María, el fin del mayor criminal español de todos los tiempos. Manuel Delgado Villegas, que acababa así su vida, incluso confesando una serie de crímenes, un racimo de historias increíbles que tú vas recreando paso a paso, te lleva a lugares de crímenes, y parece que incluso él se engalana o que él presume de matar a tanta gente. Sí, por primera vez en mi vida profesional era la primera vez que se descubría el autor de un crimen sin tener el cuerpo del delito. Eso. Después precisamente me ha ocurrido otra vez en otro caso, pero aquella vez era la primera vez. O sea, estábamos haciendo los descubrimientos y las investigaciones al contrario de como se suele hacer. Primero tenemos un cuerpo y después tenemos al autor. Aquí teníamos al autor, y el autor nos llevó al sitio donde estaba esa chica muerta. La encontramos totalmente desnuda, y alrededor de su cuello pues un panty. Era evidente, daba signos de estrangulamiento, había livideces y marcas que naturalmente nos indicaban que había habido un estrangulamiento, y ya nos lo contó. Pero lo peor que nos cuenta luego después es que él, durante un cierto tiempo, porque el cadáver no estaba descompuesto, fue una época donde hizo frío, estaba en un suelo húmedo, era una especie de bosquecillo, no muy lejos de la población, ¿no? y completamente apartado, eso sí, del paso de la gente, ¿no? Y nos contó que había estado 2 noches, que había ido a ver a su exnovia o a su novia, y que habían tenido relaciones sexuales con ella. Y a partir de ahí, un sinfín de nuevos casos. Sí, el siguiente que nos cuenta, nosotros empezamos a indagar y a meter el dedo a ver si podíamos, y entonces nos cuenta que un chico que había sido
que había sido afeminado, que le había dicho que quería mantener relaciones con él, etcétera, etcétera. O sea, una conquista normal de este chico, que lo único que sabíamos de él es que era introvertido, no teníamos conciencia de que fuese homosexual ni nada. Posiblemente, además, no es posible que ni siquiera hubiera habido un ofrecimiento o una petición y solicitud de mantener relaciones sexuales, sino que lo que en realidad a lo mejor se encontró fue ese chico solo, pensando, porque era un meditabundo, era un chico que solía andar solo, pocos amigos, muy introvertido, y se lo encontró pues a lo mejor mirando las estrellas, y pues se acercó y le dio un golpe con la mano y lo tiró desde el pretil del puente hacia abajo. Incluso hay veces que hay que pensar, Salvador, de la fatalidad, el destino, no sé si decirlo, pero la fatalidad, porque hay casos que tú recoges en esta ruta hacia la muerte, que fue ir viendo los diversos crímenes del arropiero, en que incluso, por ejemplo, una chica extranjera tiene una discusión con su novio o con un conocido, el novio se marcha, deja la puerta no cerrada del todo, y menuda sorpresa, porque Villegas entra por esa puerta y mata a esa mujer, ¿no? Sí, aquello fue en Ibiza, y además fue rocambolesco, porque la persona es un chico que liga en una discoteca así, y convence a la chica, una francesita, Madeleine Ludwig, que recuerdo que se llamaban, de unos 22 años, además un encanto de mujer, según nos explicó incluso después de su propia familia, y la convence para ir a llevarse a fumarse unos porros a una casa de un amigo que él tenía en las afueras de Ibiza. Entra, él tenía sus llaves, pero para darle un aspecto un poco más fantasmagórico o don juanesco, lo que hace es subirse y por una claraboya se descuelga, abre la puerta y entran dentro, se fuman sus canutos, supongo yo, porque no se le hicieron ganar a sitios. Pues en aquella época había pocas posibilidades de hacer esas cosas. Y discuten y él sale, ¿no? No discuten, no, solamente que él intenta acostarse con ella y ella dice que está cansada y que no quiere, y entonces la deja allí, desnuda y tal, y se marcha. Cuando se da cuenta, en ese momento, el arropiero que estaba por allí, se asoma a la ventana y lo que ve, pues ve una mujer desnuda, preciosa, puesta en una cama con un aspecto físico fenomenal, y entonces se mete dentro. La puerta no estaba totalmente cerrada y se mete dentro. Se monta encima de ella y la sofoca con la almohada. Luego después intenta incluso cambiar la escena del crimen, da unas cuchilladas muy superficiales, lava el cuerpo de la sangre, hace un montón de cosas que le llevan allí pues unos 3/4 de horas o 1 hora. Y mientras tanto el individuo con un americano recuerda que ha dejado en esa casa su cartera, que se le ha caído del pantalón y que no la tenía encima. Vuelve a recuperar su cartera con su documento de identidad dentro, etcétera, etcétera, y cuando llega, ya Manuel Delgado Villegas había marchado y se encuentra a la chica muerta, con todo aquello natural, pero como había habido movimientos, algún que otro ruido y tal, pues entonces uno de los vecinos se acerca, él escucha los pasos de los vecinos y se esconde dentro de un armario. Cuando los vecinos ven aquello, ven la calle muerta y ven tal, uno de ellos sospecha que el armario está medio abierto, empuja el armario y ve al americano metido dentro. Tira del americano hacia afuera y naturalmente lo iban a condenar, y llegó hasta la audiencia. Y en la audiencia se fue absuelto por falta de pruebas. Gracias a Dios. La increíble historia del mayor criminal en serie español, el arropiero, que fue atrapado por nuestro amigo y compañero Salvador Ortega Mayén. Muchos estaréis preguntando, yo entre ellos, ¿qué se puede hacer con esta gente si no sabemos realmente cuál es el factor, el disparadero que les obliga a matar? Escuchad atentamente. Estar en cualquier lugar. Pueden cruzarse con usted en cualquier calle. Su aspecto no tiene por qué ser diferente. Su mirada tampoco. No hay forma de distinguirlos. Son lobos con piel de cordero que aguardan a su víctima. Hombres bestia con una carga mental a punto de estallar como una bomba de relojería. ¿Qué forma hay de evitarlos? ¿Qué forma hay de evitarlos? Lo preguntábamos al compañero periodista de investigación de la revista Interview, Manuel Marlasca. Él nos comentaba que el gran problema es que no se sabe, ni tampoco se sabe qué hacer con ellos. Muy poco se sabe sobre por qué
hay personas así. Estas personas siempre han sido lo que hemos conocido todos como personas malas, básicamente malas, que tenían la maldad, que desde chicos torturan animales, que desde chicos abusan de sus compañeros, ¿no? Entonces hay estudios en Estados Unidos, por ejemplo, el profesor Pincus está haciendo un estudio de eso, que es estudiar sus cerebros con unas técnicas muy modernas que se llaman las técnicas de neuroimágenes, que es tratar de ver en el cerebro si tienen en alguno de los lóbulos del cerebro hay algún tipo de malformación o de defecto que pues anule esta capacidad de empatizar con el resto de la humanidad, ¿no? Pero desde luego sigue siendo un gran enigma y sigue siendo la gran deuda pendiente que tiene la psiquiatría moderna, ¿no? El qué hacer, sobre todo con los psicópatas, porque un psicópata puede estar en prisión 20, 30, 40 años y no va a dejar de ser un psicópata. Salvador Ortega Mayén, ¿qué se puede hacer con esta gente? Nada. Aunque esto sea muy duro, nada. No se conoce por qué, ni se sabe lo que es, ni siquiera podemos calificarlo de que pueda ser una enfermedad, porque hasta el momento no se demuestre que sea una enfermedad. Son completamente imputables en el sentido de que saben lo que hacen y cómo lo hacen y lo planifican para poderlo hacer. Y hasta ahora no hay ningún remedio. El peor problema es que, naturalmente, al considerarlos culpables, nuestra legislación los condena. El mayor tiempo de condena que puede estar un individuo en la cárcel son 30 años. Con la reducción de penas en el trabajo y con otras cosas, pues este individuo puede salir a la calle pues con 15, 12, 13 años de condena, 14 como mucho. Y el problema es qué hacerlo después, porque es indudable que van a continuar matando. Incluso hay especialistas que hablan de 1 o 3 asesinos en serie en España ahora mismo actuando con crímenes aparentemente inconexos. La noticia saltó en Vitoria, además lugar donde yo nací. 4 crímenes, algunos apuntan a 5, años 98-99, nadie sabe quién es, hay sospechosos. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER, Marce Rodríguez. Nos situamos 5 años atrás. Vitoria, una ciudad tranquila en la que tradicionalmente nunca pasa nada, se ve sacudida por una serie de asesinatos macabros. Un anticuario, un cordelero, una joven abogada, una profesora de inglés y un empresario de máquinas tragaperras. Aparentemente no existe un nexo de unión entre los asesinatos, pero la alarma salta en una ciudad confiada. Los meses de incertidumbre se suceden hasta que la Ertzaintza, en coordinación con la Policía Nacional, detiene en Madrid a Koldo Larrañaga, un individuo alto, corpulento, de manera siempre amable, es dedicado al mundo de los negocios. La policía tiene el convencimiento de que Larrañaga está involucrado en todos aquellos crímenes. En Azcoitia, su localidad de nacimiento, nadie da crédito. La posterior investigación desvela el pasado turbio de Larrañaga, un hombre propenso a la violencia que estuvo envuelto en varios negocios fracasados y que en ese momento se encuentra en una situación de ruina económica. Las huellas de Larrañaga aparecen en el lugar del crimen de la joven abogada. También una videocámara lo filma en las inmediaciones del lugar. Las pruebas le inculpan, además en el asesinato del empresario de máquinas tragaperras. Los demás casos siguen sin esclarecerse, aunque los indicios apuntan hacia él. Larrañaga, mientras tanto, guarda silencio en prisión. Los demás reclusos lo siguen considerando un hombre apacible, incapaz de matar. Incapaz de matar. Salvador, no tenemos más tiempo, ha sido apasionante recordar algunas de estas historias impresionantes, pero sobre todo intentar evitarlo, ¿no? Mientras podamos. Es muy difícil evitarlo. ¿Qué hay que hacer? Nada, pues a la persona que se encuentre frente a un individuo de esta categoría, lo único que puede hacer es ponerse a rezar, porque es que no tenemos ningún signo ni ninguna evidencia física de poderlos determinar, ni poder decir cómo son y de qué forma. Yo le llamo a esto el síndrome del vecino de al lado, porque en cada muerte que sucede y cuando se logra imputar ese asesinato o ese crimen a una persona, todo el mundo dice lo mismo. ¿De quién? Fulanito, pero si fulanito me ayudaba a subir una bolsa, si era una magnífica persona, si era un tío encantador. Eso es el misterio, parte del misterio. De todas formas, intentar hacer cosas lógicas, no andar por caminos solitarios, dicen los policías. Bueno, el misterio está ahí, el misterio de la mente humana, el misterio de estos demonios que parece ser siguen ahí presentes.